Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Aquí muy bien. Saben que esta semana, del 14 al 18, es la semana de la prevención en próstata. Y del día 15, que es mañana, es el Día de la Salud Prostática. ¿Qué hablamos con esto? ¿Qué será? Como siempre, sabemos que cuando hablamos de días, cuando hablamos de situaciones de prevención, es para que ataquemos las cuestiones antes de que lleguen. Hagamos una vida sana en salud, y la manera de estar en salud es, de alguna manera, saber cuándo, dónde, por qué y cómo tenemos que controlarnos. En este caso, así como hacemos tantas campañas para la mujer, para ir al ginecólogo, para hacer el PAP y la colposcopía, para los tumores de mama, para las mamografías, le toca al hombre hoy hablar y saber que tiene que hacerse el control de la próstata. Por eso es el Día de la Salud Prostática, y para esto hemos invitado a que nos hable con nosotros al doctor Contreras Pablo. Él es urólogo del Hospital Alemán, miembro del servicio del Hospital Alemán, y es docente adscripto a la Facultad de UBA, en la UBA, de la carrera de la materia de urología. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Amelia, buenas noches. Buenas noches, un gusto escucharte. Realmente estábamos comentando que a los hombres también les toca el control de la próstata, así como las mujeres nos mandan al PAP, a la colpo, a hacer mamografías, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo que estamos tratando de comentar en esta semana que estamos realizando en el Hospital Alemán con esta muestra educativa que hemos llamado Próstata por Dentro. Realmente queremos invitarlos porque hemos hecho una muestra didáctica e interactiva que va a ser muy interesante. Hay un gran inflable en la puerta del hospital. Sí, me han contado que es algo fantástico. La verdad que está muy interesante porque poder entrar dentro de la próstata no es una cosa usual. Y aquí van a poder entrar dentro de un inflable que reproduce la arquitectura de la glándula y poder ver desde dentro, con videos educativos, los dos de los temas más importantes que nosotros vemos en la consulta diaria, que es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Este inflable va a poder ser como aquellos que hay de la mujer embarazada y etcétera, para poder ver por dentro cómo es todo el sistema. Exactamente. ¿Qué es podemos contarle un poco a quienes nos escuchan, qué es la próstata y si tiene funciones dentro del hombre? ¿Cuáles son estas funciones? Bien, sí, para contarle a tu audiencia, la próstata en realidad es una glándula que forma parte del sistema reproductivo, es decir, es una glándula pequeñita que se encuentra por debajo de la vejiga. Para tener una idea, en un adulto joven pesa unos 20 gramos, es decir, tiene el tamaño de una nuez. ¿De acuerdo? Y la función de la próstata es producir una secreción que forma parte del líquido seminal, es decir, la próstata, digamos, le da al contenido seminal algunos nutrientes que le permiten a los espermatozoides sobrevivir dentro del aparato reproductor femenino. Bien, estos espermatozoides no nacen en la próstata. No, los espermatozoides nacen en el testículo, luego maduran en un conducto que se encuentra de encima del testículo que se denomina epidídimo, viajan por un tubo que se llama conducto deferente, y cuando los hombres eyaculan salen asociados al líquido de las vesículas seminales y al líquido que genera la próstata. Bien, todo este sistema que me estás contando, cuando la próstata está con un tamaño normal, sin inflamación, sin ninguna patología o enfermedad, esto es una cuestión normal. Cuando se inflama la próstata, esta función que para que desarrollen y maduren los espermatozoides, ¿se modifica en el hombre? No necesariamente, excepto que se trate de una infección, pero en general esa función no se modifica. Bien, perfecto. Y entonces el hombre, para cuidar todo este órgano que de alguna manera tiene que ver también con la reproducción y con lo que serían los genitales masculinos, ¿tiene algún tipo de control en algún momento de la vida y en qué momento? Mira, en general los hombres, después de los 40 años, empezamos a notar algunos cambios que tienen que ver básicamente con la manera en que orinamos. Es decir,
Si tu audiencia piensa alguien que tiene 40 años, recuerda que no orina como cuando tenía 20, y el que tiene 60 no orina como cuando tenía 40 años. O sea, ¿tiene que ver con la intensidad del chorro? Exactamente, es decir, los hombres vamos deteriorando la manera en que orinamos porque nuestro aparato urinario va envejeciendo. Ajá. Y la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento benigno de la próstata, es una condición claramente asociada al envejecimiento. Es decir, que todos los hombres cuando envejecemos, lentamente vamos desarrollando una hiperplasia prostática benigna. Bien. En algunos se hará sintomática, nos daremos cuenta antes, en otros después, en algunos más rápido y en otros más lentos, pero todos los hombres vamos a ir desarrollando de manera que crecemos hiperplasia prostática benigna. Bien, y esto puede ser que sea, vos me hablás de lo que es hiperplasia prostática benigna, que significaría una inflamación de la próstata que no tiene nada de maligno, que no es un tumor. Exactamente. ¿Puede pasar que tengamos estos síntomas y sean las patologías que sean malignas? ¿Cuál es el porcentaje de malignidad que tenemos en los hombres o en el país en cuanto a tener un cáncer de próstata? Mira, lamentablemente no contamos en la Argentina con estudios poblacionales grandes que puedan predecir qué porcentaje de hombres van a desarrollar un cáncer de próstata en el transcurso de su vida, con lo cual uno se basa en estadísticas de otros países que no necesariamente reflejan exhaustivamente a nuestra sociedad, pero groseramente uno podría decir de que 1 de cada 6 hombres va a desarrollar a lo largo de su vida un cáncer de próstata, pero en esto quiero detenerme un minuto. Hablar de cáncer de próstata no es hablar de una enfermedad, sino que es hablar de un abanico de enfermedades que algunas tienen un curso muy poco agresivo y otras muy agresivo. Es decir, no todos los cánceres de próstata tienen la misma evolución. Algunos evolucionan de una manera y otros de otra. Más allá que se llamen igual, la evolución clínica es muy distinta de uno o de otros. Claro, quizás algunos tengan una patología, tienen una forma distinta del tratamiento y son personas que pueden estar perfectamente bien, y otros son muy agresivos. ¿A esto te referís? Exactamente, en cuanto a la evolución. Hay determinados cánceres de próstata que no requieren tratamientos activos. Ajá. Digamos, no operación. Que tiene extremos muy diversos, ¿te das cuenta, Amelia? Bien. Es decir, hay pacientes que requieren muchos tratamientos y hay pacientes que requieren solamente control. Bien, perfecto. Y cuando el hombre comienza a hacer estos controles, Sí. Muchos hoy en día vienen a la consulta y lo que plantean es, y hágame el estudio de la próstata. Porque no quieren ir al urólogo, porque lo que plantean es que no quieren el tacto rectal, que es un estudio que te pregunto si es inminente y necesario en todas las veces que van a la consulta o que hacen la primera consulta. Mira, cuando un hombre llega a la consulta, llega básicamente por esto que vos me contás, porque alguien le pidió este análisis de sangre, porque leyó, porque tuvo esa inquietud, o muchas veces porque sus esposas les dicen, mira, yo voy al ginecólogo desde que tenía 18 años, todos los años, vos tenés que ir al urólogo. Eso es una realidad cotidiana en la consulta. ¿Y vos pensás que es una realidad porque lo está haciendo preocupada en el hombre o para vengarse un poquito? No, mira, yo creo que hay mucho amor y mucha preocupación en las mujeres que acompañan a sus maridos a la consulta prostática, pero muchas veces son ellas las que los empujan a los hombres. Los hombres tenemos un poco de temor con respecto a esto, por esto mismo que vos contabas. En realidad, digamos, el dosaje de esta proteína en sangre que se llama PSA o antígeno prostático específico es una parte del examen. Porque hay alrededor entre un 14 y un 18% de tumores que no se pueden hallar de esa manera y que se hallan por el examen dígito rectal, es decir, por el tacto rectal. Ajá. Y es por eso que no es una cosa o la otra, sino que es el complemento, tanto de conocer los antecedentes familiares del paciente, conocer, digamos, cómo está orinando y tratar de hacer un diagnóstico temprano de cáncer de próstata. Para hacer diagnóstico temprano de cáncer de próstata, las herramientas que tenemos los urólogos son dos. El dosaje en sangre de esta proteína, que es un dosaje muy sencillo y no es una cosa costosa, y el examen dígito rectal, es decir, ambas cosas. Bien, mucha gente viene y te plantea todos los años hacer el PSA como un control sin ir al urólogo. ¿Vos qué opinás? Mirá, digamos, la recomendación
es que a partir de los 50 años, una vez al año al menos, debe hacerse un control urológico, es decir, debe hacerse un tacto rectal y un dosaje de antígeno prostático. Bien. En condiciones especiales, cuando yo tengo padre con cáncer de próstata, abuelo con cáncer de próstata o tíos, digamos hermanos de mi padre con cáncer de próstata, estos controles habitualmente comienzan antes, alrededor de los 40 años. Perfecto. Respecto a lo que vos decías que las mujeres acompañaban a los hombres, Sí. algunas de las consultas son en realidad por disfunción sexual. Sí, eso Que llegan al urólogo, pienso que porque tiene que ver con este tema. Sí. Es mucha la consulta que se hace y hay dificultades en este nivel respecto a patologías prostáticas. Mira, lo que vos decís, Amel, es absolutamente real. Muchas veces la consulta prostática es la excusa, en realidad, para consultar por alguna dolencia relacionada a la esfera sexual. Ten en cuenta que a los 50 años casi el 50% de los hombres presenta una disfunción eréctil, es decir, que tiene una dificultad ya sea para lograr o para mantener la erección. Es decir, es algo muy común que en general los urólogos indagamos acerca de la vida sexual de los pacientes, pero en el caso de que el médico no pregunte, muchas veces el paciente comenta toda su sintomatología urinaria y al final de la consulta dice, doctor, me olvidaba. Me olvidaba, no, porque un amigo, estas cosas que tenemos los hombres de pudor, una cuestión machista de no decir que uno tiene un trastorno de erección, pero en realidad si uno sabe que a partir de la quinta década casi la mitad de nuestros pacientes van a tener alguna disfunción, lo que tenemos que hacer es tratar de indagar acerca de la vida sexual porque seguramente vamos a poder ayudarlo. Bien, el sildenafil es una de las drogas que se utilizan para este tipo de complicaciones. Ustedes como urólogos, ¿está indicada o tienen algún tipo de restricciones? Mira, el sildenafil forma parte de una familia de drogas que son vasodilatadores. Digamos, para explicarle a tu audiencia, lo que hacen es mejorar el flujo sanguíneo. Hay 3 drogas en este momento en la Argentina que tienen nombres parecidos. Uno es el sildenafil, el otro es el vardenafil y el otro es tadalafil. Son drogas parecidas y son drogas realmente muy seguras y altamente eficaces. Altamente eficaces quiere decir que en alrededor del 80% de los pacientes ven resuelto su problema de disfunción eréctil con estas drogas. Pero hay un grupo no despreciable de pacientes que no responden y en el que tenemos que utilizar otro tipo de herramientas. Bárbaro. Entonces, es decir, resumiendo un poco la prevención en cuanto a lo que llamamos salud prostática, Sí. sería consultar a los 40, entre los 40 y a los 40 si tenemos antecedentes familiares. Exacto. Y si no, a partir de los 45 también. Antes era un poquito más tarde, a los 50, vamos achicando. Claro, a ver, hay cierta discusión en el mundo acerca de Sí. esto. En la Argentina la recomendación es a partir de los 50 años, pero si tenemos pacientes que tienen antecedentes familiares, lo mejor es comenzar alrededor de los 40 años, básicamente porque esta proteína que nosotros medimos en sangre, que es el antígeno prostático, a los 40 años tiene muy poquitos factores que nos confundan. Claro. Entonces, nosotros sabemos de qué valor arrancamos y podemos controlar esos pacientes. Por ejemplo, si un paciente viene hoy a los 40 años con antecedentes familiares y tiene un valor por debajo de 0.6, recién lo controlamos a los 45 y si sigue por debajo lo controlamos a los 50. ¿Te das Bien. cuenta? Pero nos permite seleccionar los pacientes de mayor riesgo de desarrollar una enfermedad agresiva. Claro, y además tener una historia del paciente. Eso. ¿Sabes lo que pasa, Amelia? Que este tipo de proteínas lamentablemente no tiene un valor normal. No es como el azúcar en sangre que está entre 80 y 120 para todos. Los niveles de antígeno prostático son absolutamente individuales, con lo cual mi historia es la que me va a decir si estoy dentro de los parámetros normales o no. Y además que puede haber también algún tumor que tenga menor de 4, o sea que es el valor que se estima. Absolutamente, es por eso que el valor de 4 hace un par de años que ha dejado de ser un valor de referencia, porque si yo un año tengo 0.8 y el otro año tengo 3.7... Algo está pasando. Claro, el ascenso que he tenido es enorme, entonces que esté por debajo de 4 no tiene ningún sentido. Exacto. Nosotros lo que utilizamos en realidad es lo que vemos, digamos, la historia personal de antígenos prostáticos de cada paciente. Perfecto, junto con la consulta al urólogo. Y ahora creo que es muy importante que le contemos a la gente dónde queda esta muestra interactiva e inusual realmente de ver una próstata por adentro, que supongo que verá todo esto que estuvimos contando, cuáles son las funciones,
cuando se inflama, cuando no se inflama, y dónde queda, cuándo pueden ir, y si hay charlas al respecto de esto. Sí, te cuento, Amelia. La muestra está localizada en la puerta del Hospital Alemán, el Hospital Alemán que es en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Pueyrredón, en la avenida Pueyrredón 1640, entre Beruti y Arenales, y allí en la fachada del hospital van a ver un gran inflable que remeda la estructura de la próstata y se va a poder entrar dentro, y a través de videos educativos se van a tener algunas nociones sobre lo que es hiperplasia prostática benigna y sobre lo que es cáncer de próstata. Perfecto. Esto en cuanto a lo que es esta muestra didáctica. Además, hemos programado durante la semana consultas gratuitas. Esto es del 14 al 18, o sea que completa toda esta semana. Exactamente. Bien. El teléfono del hospital es el 4827-7000 y a través de ese teléfono se pueden solicitar turnos de estas consultas gratuitas, donde vamos a tener consultas de primera vez y pacientes que requieren una segunda opinión, es decir, que van a venir con sus estudios, a preguntar dudas sobre los tratamientos que están llevando adelante en este momento. Y además la muestra dentro de este inflable es llevada a cabo por una médica, y a su vez hay médicos del servicio que están allí para resolver todas las consultas que puedan surgir cuando uno va visitando la exposición. Excelente, nosotros recomendamos absolutamente ir a ver esto, ¿no? Porque es muy importante ver lo que uno ve, a veces es mejor que 1000 palabras, bueno, y entender cómo es el proceso, ¿no? Así que yo realmente los felicito al Hospital Alemán por esta iniciativa tan interesante, tan importante, y que además es para la salud. Así que, bueno, yo te agradezco muchísimo, Pablo, por haber charlado con nosotros. No, por y vamos a pasar este número y pueden acercarse todos los que quieran. Creo que es de 14 a 18 de este mes. ¿Y es a partir de cualquier hora la visita? A partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde va a estar abierta toda esta muestra didáctica, y va a haber conferencias a su vez el día 15, 16 y 17 a las 18 horas, donde vamos a hablar de estos temas que vos me comentaste. Vamos a hablar de salud sexual, vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna y vamos a hablar de cáncer de próstata. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, esperamos encontrarnos en la muestra entonces. Sí, con mucho gusto. Esperamos a vos y a toda tu audiencia a que vengan a conocer esta próstata por dentro. Te cuento que el epígrafe de la muestra es: todo lo que quieres saber de la próstata y nunca se animó a preguntar. Bien, espectacular. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Buenas noches. Hemos hablado con el doctor urólogo del Hospital Alemán, Contreras Pablo, y realmente fue muy explícito todo. Yo les aconsejo realmente ir a ver esta muestra. Es muy inusual ver esto realmente, ¿no? Ver una próstata, cómo funciona por dentro, por qué lo del tacto, cómo se llega con el dedo a través del tacto a tactar la próstata. Todo esto se va a poder ver en esta muestra. Y además las charlas que dan a las 18 horas me parece muy importante, porque es para el público. No es a nivel para especialistas ni nada que ver, sino para la atención de la gente, de los pacientes. Podés escribirnos a excelenciamedicanradio@gmail.com, podés escribir en el Facebook Excelencia Médica en Radio, podés hablarnos por teléfono, podés consultar. No te vayas, que volvemos enseguida, vamos a un corte y después sí vamos a hablar de la trata.